You are currently the only person in this conference. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Bueno, vamos a continuar con la clase correspondiente a mercado de capitales. Estábamos desarrollando la unidad número 1, que tenía que ver con el sistema financiero internacional. Ya habíamos visto el punto 1.1 del programa, que tiene que ver con los mercados, los conceptos, los instrumentos que se negocian en el mercado, en los mercados financieros, en el sistema financiero, cómo está integrado, etcétera, etcétera. Y habíamos comenzado con un análisis que iba de lo general a lo particular. Habíamos comenzado con lo que era el sistema financiero internacional en sí. Habíamos estado analizando cómo estaba conformado ese sistema financiero internacional, que por un lado dijimos que estaban los mercados financieros y por otro lado dijimos que estaba el sistema monetario. Dentro de los mercados financieros tenemos los euromercados de crédito de bonos, el mercado de divisas de Forex y los mercados domésticos. Y el sistema monetario que estábamos analizando la arquitectura. Habíamos definido cada uno de estos mercados dentro de los mercados financieros, luego habíamos pasado al sistema monetario internacional. Lo habíamos caracterizado un poco al sistema monetario internacional cuando hablábamos de los distintos momentos del tiempo por los que había atravesado ese sistema monetario internacional, que no son menos importantes. Ustedes después lo van a poder profundizar con la bibliografía que yo les dejé habilitada en la página web. Cómo era la arquitectura general a partir bueno, de lo que eran los acuerdos de Bretton Woods del año 44, los distintos tratados que se habían firmado, los organismos que había dado origen a ese acuerdo de Bretton Woods en el año 44, que por un lado era el Grupo del Banco Mundial, por otro lado el Fondo Monetario Internacional. Habíamos analizado un poquito cómo estaba conformado el Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario, cuáles eran sus principales objetivos. Habíamos también comentado sobre los bancos regionales de desarrollo, cuáles eran los que existían en el mundo, cuál integraba Argentina en particular, que era el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, los bancos regionales, la CAF, el BCIE, había un Banco de África del Este, de África Occidental, algunos que habíamos comentado, y sobre las instituciones financieras multilaterales, que habíamos comentado cuál eran sus objetivos y habíamos mencionado. También habíamos analizado brevemente qué era el Banco Internacional de Pagos, de Basilea,
Bueno, lo del FMI que recién les comenté, sus principales intervenciones, el grupo del Banco Mundial, cómo estaba integrado, los 5 grandes organismos, lo que les dije recién sobre los bancos de desarrollo, los bancos subregionales de desarrollo, las instituciones financieras multilaterales. Les había mencionado algunas más conocidas por nosotros, en particular como el BEI, el Banco Europeo de Inversiones. Nos habíamos quedado aquí, que tenía que ver con el grupo G de países. Los grupos G o grupos de acción política de más alto nivel no son organizaciones con una estructura determinada, sino que son foros. Los grupos G de países son foros de cooperación, consulta, intercambio, que en algunos casos se puede llegar a firmar algunos tratados, algunos convenios, más que convenios en realidad entre los distintos países que lo integran en temas relacionados con el sistema financiero internacional, el sistema monetario internacional. Estos países generalmente se encargan de revisar, promover discusiones, ya que se llevan a cabo periódicamente en un país determinado, en algunos de los países integrantes de ese grupo, en el cual, como les decía recién, se revisa, promueve discusiones sobre temas relacionados con el sistema financiero internacional y el sistema monetario internacional, sobre lo que sucede en países más desarrollados, en economías emergentes, todo esto con el objetivo de mantener siempre la estabilidad financiera internacional que se ha habido alterada en diferentes oportunidades del tiempo, por ejemplo, en el año 2008, con la crisis subprime de las hipotecas, etcétera, etcétera. Pero son foros, hay que tener en cuenta, no son organizaciones con una estructura formal. Los más conocidos son el G7, tenemos el G7, integrado por la Unión Europea, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá, Japón, el G8, que es el G7 más Rusia, el G20, que es el G8 más la Unión Europea, más 11 países de reciente industrialización, y que entre esos está Argentina, que tuvo la presidencia hace 2 años, hace un par de años, con cuando Mauricio Macri era el presidente de la Argentina, fue el presidente del G20, en una oportunidad se hizo el G20 aquí en Argentina, fue algo muy significativo, Argentina estuvo muy cerca por ese entonces de llegar a integrar otros foros y otros organismos como las OCDE, entre esos, bueno, en ese momento no se alcanzó, se estuvo muy cerca, bueno, ahora menos que menos. Y después otros foros como los BRIC, Brasil, Rusia, India, China. Por ejemplo, el G20, que es el uno más conocido, uno más grande también de estos foros, tienen una de estas características que representan el 85% de la riqueza mundial, medida a través del PBI, y el 75% del comercio mundial. Fíjense que estos foros en donde se estudia, revisa, promueven discusiones, muchas veces se firman convenios, no tiene una importancia menor para el sistema financiero internacional y para el sistema monetario internacional, ya que esto luego tiene impacto sobre todas las economías mundiales, al representar semejante porcentaje del PBI, semejante porcentaje del comercio mundial, el comercio internacional. Y también forman parte de este sistema financiero internacional que estamos analizando, de esa arquitectura que estamos viendo de manera global. Acá tengo una estadística bastante desactualizada. Yo simplemente se las muestro, se las pongo, ya que en el trabajo práctico que deben presentar el otro jueves, la otra semana, que ya está subido en la página, tienen que armar algo similar, pero actualizado. Lo tienen que investigar ustedes, lógicamente. Bien. La OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo, que es un organismo, sí, a diferencia de los anteriores, el grupo G de países que eran foros, este es un organismo de cooperación internacional que está compuesto por 37 estados, cuyo objetivo es coordinar políticas económicas y sociales. Fue fundado en el año 60 del siglo XX. La sede central está en Francia, y también representa el 70% de estos países que integran estos 37, 38 estados, el 70% del mercado mundial, el comercio internacional, el 80% del Producto Neto Bruto. Acá hay una pequeña cronología de cómo se han ido integrando los países. En Latinoamérica tenemos México, Chile, Colombia.
Brasil creo que nunca pudo ingresar, Argentina estuvo muy cerca en el gobierno anterior, no llegó a ingresar. Ahora ya creo que está mucho más lejos de todo eso, está mucho más alejado de lo que son las políticas internacionales. Ustedes lo ven permanentemente en noticias de política económica. Todo esto integra de alguna forma, yo aquí se los voy mencionando, después ustedes van a tener que profundizarlo con el estudio, con la bibliografía que yo les dejé y para el desarrollo del trabajo práctico. Y bueno, también tenemos otros tipos de partícipes necesarios o innecesarios dentro del sistema financiero internacional. Por ejemplo, los paraísos fiscales. No sé quién me puede contar qué es un paraíso fiscal. ¿Alguna vez escucharon eso? Así como están los paraísos naturales, esos que tienen hermosas aguas celestes, con palmeras, playas, así como hay paraísos naturales, también hay paraísos fiscales, lugares muy hermosos para aquellos que eh, tienen desean eludir o evadir impuestos o el origen de los fondos, cualquiera de las dos cosas. A ver, que no necesariamente tienen que ser fondos provenientes de medios ilegales, aunque muchos de los fondos, los flujos de fondos provenientes de medios ilegales, de negocios ilegales, terminan depositados en alguno de estos paraísos fiscales. Pero ¿alguien me puede contar qué es un paraíso fiscal o qué entienden por paraíso fiscal? ¿Mm? ¿Alguien me puede explicar? Pero no por el chat, por el audio. ¿Alguien me puede explicar un poquito? ¿Me puede contar? Mientras yo arreglo aquí un pequeño problema que tengo con la computadora, se me acaba de caer el mouse. A ver, ¿me pueden contar? Escucho. ¿Nunca en escuela? Profe, serán paraísos fiscales porque no están, o sea, no están controlados por ninguna entidad o regulados por alguna entidad y aparte porque no pagan impuestos sobre las ganancias que generan. Sí, puede ser, Matías. Sí, sí, sí. Por ahí andan. Sí, son refugios, guaridas. Le dan muchos nombres en la jerga económica, financiera. Sí, son territorios o estados, lugares físicos, desde el punto de vista geográfico, que tienen esa característica, que tienen un régimen tributario muy favorable o inexistente en algunos casos, en donde quienes depositan fondos generalmente pagan muy pocos impuestos o no lo pagan y además predomina el secreto bancario. Si yo voy al banco con $1.000.000 a depositarlo a mi cuenta, $1.000.000, no exageremos, $1.000.000, $1.000.000. Eh, ¿Ustedes creen que lo puedo depositar así nomás? Voy por la caja y lo puedo depositar así nomás, sin dar ninguna explicación. No, la respuesta es no, determinantemente no. Tengo que justificar de dónde se originaron esos fondos. Yo no puedo decir, no, pero yo tengo un negocio, qué sé yo. Y bueno, tráigame las declaraciones juradas impositivas, sus inscripciones, declaraciones. Resulta que yo no tengo ninguna inscripción, tengo una categoría A de monotributo, si es que la tengo, con mucha suerte. Pero caigo al banco con $1.000.000. Son fondos provenientes de ventas no declaradas, no facturadas. No me va a dejar depositar. En este caso, y estoy hablando de $1.000.000, un poquito a nivel internacional, eh, como un vuelto sería, o una propina. Entonces, en estos paraísos fiscales no solamente hay bajos impuestos, son existentes, sino que también predomina el secreto bancario. No me van a pedir ningún tipo de explicación sobre el origen de los fondos y tampoco va a haber una difusión, una publicación, o van a estar publicados mis datos de que yo tengo fondos en alguno de esos estados, en alguna de esas entidades financieras, en uno de esos países. Por eso se denominan paraísos fiscales. Son como paraísos, esos paraísos naturales que ustedes ven en la televisión, o si alguna vez han tenido oportunidad de conocer alguno, pero desde el punto de vista fiscal, tributario. Y lógicamente terminan fondos provenientes de negocios ilegales, ya que todo esto permite la ilusión y la evasión fiscal. Negocios ilegales, ¿cuáles son los principales negocios ilegales que hay en el mundo? Que más mueven dinero, ¿no?
Bueno, la venta de armas, el narcotráfico, la trata de personas, ¿sí? Como en tercer lugar lo podemos poner, y la corrupción. Son los 4 grandes negocios ilegales que más mueven dinero en el mundo. Que no sé si hay estadísticas sobre la medida o de cuántos fondos mueven, lógicamente, con exactitud. Entonces los paraísos fiscales facilitan todo esto. Son partícipes de todo este sistema financiero monetario, ya que, ¿por qué sistema monetario? Porque tiene que ver con los flujos de fondos que se mueven a nivel internacional, entonces parte del sistema monetario. Está bien que no es lo ideal, no es lo correcto, no es lo ideal para el funcionamiento correcto del sistema financiero internacional, pero tiene esas características. Hay varios mapeos, ¿sí?, sobre los paraísos fiscales. Acá tengo uno en una página que se llamaba paraísosfiscales.info. Cómo están distribuidos, fíjense que muchos de ellos están en Centroamérica, aquí, algunos acá en África, entre África y Europa, en algunas penínsulas, en algunas islas perdidas, vean ustedes, en alguna parte de Asia, de Oceanía, ¿sí? Acá hay un puntito, Uruguay en algún momento se lo consideraba, no sé si están así, en algún otro mapeo figuran las Islas Malvinas, eh, pero vean todos los que hay aquí en el Caribe, en algún momento muchos políticos argentinos estuvieron vinculados con estos paraísos fiscales, hubo denuncias, etcétera, etcétera, no sé si se llegó a... Pero son paraísos fiscales en definitiva y son parte de toda esta arquitectura que nosotros veníamos desarrollando, digamos. A ver, cuéntame atrás, una presentación 19. ¿Sí? ¿Qué entendíamos nosotros por sistema monetario internacional? Estructura institucional en la que se realizan pagos internacionales y movimientos de capitales, yo diría movimientos de capitales internacionales. Por eso son parte de los paraísos fiscales de este sistema monetario internacional. Bueno, simplemente les quería mencionar que existen como tal y que son, ¿sí? Como les decía, muchos políticos, empresarios argentinos han estado vinculados a través de los años a todo esto paraíso fiscal, ya que son esos 4 grandes negocios los que más mueven dinero en el mundo. Bueno, a ver, ¿dónde me quedé? Me perdió la presentación. Bueno, lo que yo pretendía hacer en esta presentación, en esta parte del programa, es simplemente esquematizarle de manera general cómo está estructurado todo el sistema financiero internacional. Bueno, ¿cuáles son los órganos reguladores de ese sistema financiero internacional? Hay 3 o 4 grandes reguladores. Por un lado tenemos ese Banco Internacional de Pago, que es el banco central, el banco de los bancos centrales, que yo les decía, pero eso es más referido al mercado monetario. Después hay otros referidos a otro tipo de mercado, como este de la OICB, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que regula básicamente el mercado de valores. El mercado de valores no es otra cosa que el mercado de capitales, así se lo conoce a nivel internacional como mercado de valores, o bolsa simplemente. Pero tiene que ver justamente con el mercado de capitales. La Organización Internacional de Comisiones de Valores es el organismo que regula todos estos mercados de valores y quienes representan a cada uno de los mercados de valores son los órganos reguladores de los mercados domésticos. En el caso de Argentina, ¿quién regula el mercado de capitales? Eso quería ir. ¿Saben quién regula el mercado de capitales? El sector de mercado de capitales en Argentina. Es un organismo que se creó allá por el 68, 69, aproximadamente, quizá un poquito antes. ¿Alguien sabe cuál es el órgano rector del mercado de capitales argentino?
Un organismo que se llama, por sus siglas, se denomina CNB. ¿Qué significa CNB? Comisión Nacional de Valores. Muy bien, Matías. La Comisión Nacional de Valores es el órgano rector del mercado de capitales. Y la participación de Argentina en la Organización Internacional de la Comisión de Valores se produce a través del órgano rector, ¿sí? Por ley, que es la Comisión Nacional de Valores. La Organización Internacional de Comisión de Valores, o Mercado de Capitales, es una organización internacional que reúne a los reguladores de valores del mundo. ¿Sí? Ahí dice, los reguladores de mercado de valores del mundo y mercado de futuro. Bueno, ahí digamos, los mercados de capitales en general. Junto con el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, que les mencioné antes, y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, forman el Foro de Conjunto de Normas Internacionales de Regulación Financiera. O sea que son tres grandes los organismos que regulan el sistema financiero internacional. Por un lado, tenemos la Organización Internacional de Comisión de Valores, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria para el mercado monetario y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros para el mercado de seguros. Estos tres forman el foro de conjunto de las normas internacionales de regulación financiera. En cuanto a la OISB, o en inglés se lo conoce como IOSCO en inglés, ¿sí? International Organization of Securities Commission, regulan más del 90% de los mercados de valores, repito, mercados de valores o de capitales del mundo. Mercado de capitales donde se transan principalmente activos financieros de mediano y largo plazo. Emisión, suscripción y compra sucesivas ventas de estos activos, acciones, bonos, derivados y todos los productos financieros que ustedes puedan haber escuchado. Esta organización internacional de comisiones de valores, bueno, acá tenemos una pequeña reseña histórica, tiene un estatuto en el cual están definidos los objetivos y los principios de la regulación de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, donde hay definidos 38 principios sobre la regulación, que yo creo que se los publiqué, pero resumido, solamente se los menciono, una o dos hojitas resumidas, y en español, porque el original está en inglés y no lo encontré en español, se los pasé resumido en español, donde hay 38 principios de la regulación y tres grandes objetivos. Los tres grandes objetivos son proteger a los inversores, asegurar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes. Un mercado de capitales eficiente significa que los precios de los activos que allí se transan, acciones, bonos, reflejan toda la información pública, privada de ese activo, que hay por detrás de ese activo. Se refiere a eso. Que sean justos, entonces eficientes y transparentes, y reducir, como tercer objetivo, reducir el riesgo sistémico. El riesgo sistémico es el riesgo del contexto. Hay dos tipos de riesgo, un riesgo propio y un riesgo que es del contexto del sistema. Si yo tengo una empresa, hay un riesgo que es propio, riesgo operativo y un riesgo financiero propio, que tiene que ver con mi gestión interna, pero también hay un riesgo del contexto, un riesgo económico, un riesgo político, un riesgo social, un riesgo ambiental que yo no lo puedo controlar, no lo puedo reducir. Pero en definitiva, lo que busca o uno de los objetivos de la OISB es reducir ese riesgo sistémico de las empresas que cotizan o emiten activos financieros en los mercados de valores del mundo. Los países participan a través de sus órganos reguladores, en el caso de Argentina, a través de la Comisión Nacional de Valores, cuyo presidente es el licenciado Adrián Consentino, en este momento. Creo que licenciado en Economía, si no me equivoco. El anterior, Marco Ayerra, era licenciado en Administración. El otro organismo, bueno, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el Basel Committee, Banking Supervision, que es una organización mundial que reúne las autoridades de supervisión bancaria. ¿Cuál es la autoridad de supervisión bancaria o órgano rector del mercado monetario en Argentina? La sigla es BCRA. ¿Qué significa BCRA? ¿Qué significa BCRA?
El Banco Central de la República Banco Argentina. Banco Central de la República Argentina, que es el órgano regulador del mercado monetario y del mercado de divisas argentino. Entonces ahí tenemos el segundo órgano regulador del órgano rector en Argentina. Entonces, la Organización Mundial, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que reúne autoridades de supervisión bancaria cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas financieros. Entre las normas de importancia que el comité emitió se encuentran las recomendaciones sobre el blanqueo de capitales, eso es muy importante, declaración sobre el origen de los fondos. Desde su surgimiento, el comité se constituyó en un foro de discusión para fomentar la mejora y la convergencia de prácticas normativas de supervisión bancaria, es decir, sobre el mercado monetario, y también puede ser de divisas. No es una organización multilateral clásica, no tiene tratado fundacional y no promulga una regulación. Más bien su función es actuar como foro internacional para encontrar soluciones de política y promulgar estándares, pero sobre el sistema monetario internacional. Bueno, está constituida actualmente por representantes de la Autoridad de Supervisión Bancaria de los bancos centrales. Y el tercer órgano regulador del sistema financiero internacional es la Asociación Internacional de Supervisión de Seguros. ¿Qué mercado creen que supervisa esta asociación, en este caso? El mercado de seguros, que es uno de los 4 mercados financieros que habíamos definido. ¿Y saben qué organismo regula o cuál es el organismo rector de el mercado de seguro en Argentina? Se simboliza como S I S N, creo que es. La Superintendencia Perdón, de Seguros de la Nación. Sí, SSN. Muy bien, Matías. Superintendencia de Seguro de la Nación. Perfecto. Esta Asociación Internacional de Supervisores a nivel internacional de seguro, que fue establecida en el 94, una organización de membresía voluntaria de supervisores de seguro, reguladores de más de 200 jurisdicciones, que constituye el 97% de las primas de seguro en el mundo. Es el organismo internacional de establecimiento de normas responsable de desarrollar y asistir en la implementación de principios, normas y otros materiales de apoyo para la supervisión del sector de seguros. Tiene 154 miembros en la actualidad y Argentina está representada a través, como dijo Matías, de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el órgano rector del mercado de seguros. Bien. Bueno, acá tengo un apartado sobre la crisis financiera de 2008, su origen, que eso se lo voy a comentar más adelante. Un poquito más adelante quisiera que veamos algo, un poquito sobre el tema de los activos financieros y algunas cuestiones. Pero ya se los voy a comentar, vamos a volver sobre ese punto. Mientras tanto, ustedes van a tener que investigar un poquito en qué consistió. También les voy a recomendar o les voy a subir algunos videos sobre el tema. El sistema monetario internacional, ¿sí? Ha pasado, bueno, por distintos momentos, tenemos una arquitectura, ¿sí? Y aquí tenemos los 5 principales campos en los que se han concentrado los esfuerzos de cooperación mundial de todos estos organismos que lo integran. Sobre la transparencia, elaboración y evaluación de las normas aceptadas internacionalmente, fortalecimiento del sector financiero, participación del sector privado, modificación de los servicios financieros del FMI y otras cuestiones sistemáticas, y otras como el enfoque amplio para la regulación, vigilancia de la agencia de rating crediticio. La agencia de rating crediticio son esas agencias que califican los distintos títulos de deuda o bonos del mundo, que han estado bajo la lupa durante la crisis del año 2008, ya que fueron alteradas esas calificaciones. Evaluación transparente de los regímenes regulatorios, eliminación de los paraísos fiscales. Sobre estos grandes puntos se ha centrado en los últimos años el sistema monetario internacional. Así, todo el sistema monetario internacional y el sistema financiero internacional no tiene todavía una norma regulatoria tan sólida como puede llegar a tener, por ejemplo, el comercio internacional, el comercio mundial.
y constantemente se producen desregulaciones y desbalances que pueden llegar a afectar significativamente los sistemas financieros internacionales y las economías reales, como pasó en el año 2008, o el surgimiento permanente de activos financieros, negocios financieros que caen fuera de toda regulación y dan que pensar en muchos casos. No sé, por ejemplo, el tema de las monedas virtuales, el Bitcoin. No tienen una regulación estricta, mueven grandes fondos, grandes flujos de fondos, grandes capitales a nivel internacional, se utilizan como medio de pago en un sinfín de negocios no declarados, de negocios ilegales. Entonces surgen estas cuestiones que hacen pensar que no tiene una buena regulación el sistema financiero internacional en muchos aspectos y cuestiones que pueden terminar afectando significativamente las economías reales como sucedió en el año 2008, ni más ni menos. Aunque bueno, se ha centrado en los últimos años y se sigue trabajando en estas cuestiones: transparencia, fortalecimiento del sector financiero, participación del sector privado, modificación de servicios financieros del FMI, vigilancia de la agencia de rating, como les decía, estuvieron bajo la lupa en el año 2008, eliminación de los paraísos fiscales, cosas sobre las que se trabaja que son muy difíciles de lograr. Yo no sé si algún día se logre la eliminación de los paraísos fiscales, el secreto bancario que ello implica, la no tributación, sobre todo el secreto bancario, ¿sí? Porque yo llevo fondos, una gran cantidad de fondos a uno de esos paraísos fiscales y no tengo la obligación de declarar su origen. Y esos fondos que están depositados ahí son totalmente secretos. Nadie puede acceder a esa información. Entonces es muy difícil que realmente algún día se puedan eliminar así, de manera tan sencilla. Pero bueno, se ha ido trabajando sobre estas cuestiones. Bien, hasta aquí llegamos con el sistema financiero internacional. Me faltaría comentarle un poco sobre el origen de la crisis financiera 2008, que quiero hacer un poquito más adelante, cuando estudiamos un poquito más los activos financieros, los distintos tipos, y cómo esos activos financieros se transan en los distintos mercados. Bueno, aquí tienen la bibliografía sugerida, siempre sugerida, después pueden ver otra bibliografía ustedes. Ahora les voy a comentar un poquito, muy rápidamente, sobre la arquitectura del sistema financiero argentino nacional. Quiero comentarles brevemente hoy que estas cuestiones relacionadas con el punto 5.3, porque recién me llegó una resolución de la facultad de que se suspenden todas las actividades presenciales y virtuales para los días jueves y viernes de esta semana. Jueves 19 mañana y pasado mañana. ¿Ustedes están al tanto de algo de eso? Bueno, acá tengo una resolución que se suspende, con lo cual, bueno, yo no podría dar clases el día, el día viernes. Sí, hay como una suerte, no sé, acá tengo la resolución. Bueno, ya se van a Profe, poner al tanto ustedes. ¿Cómo, Matías? perdón, entonces, efectivamente no hay clases el viernes. Aparentemente, vamos a estar pendientes. Acá tengo una resolución que me imagino No, no, que es sí, real, que es verdadera. Y también no vi la está... resolución ¿la viste? y sí, Ah, y por eso preguntaba, no pregunté me a algunos llegó desde el estudiantes. correo oficial de la facultad. Bueno, ya lo veremos. Si Y no está es en la porque... página también de la Facu, así que por eso. Bueno, yo estuve con clases de otra materia temprano, entonces no he podido ver. Gracias por la información, Matías. No, Entonces, bueno, vamos a comentar ahora brevemente la arquitectura del sistema financiero argentino, así ustedes ya tienen todos los elementos para desarrollar el trabajo práctico. Yo le puse como fecha de presentación el día jueves. ¿Por qué el jueves? Porque los martes y jueves está abierta la facultad y quizás ustedes en algún horario durante el día, cualquiera sea la hora, pueden pasar y dejarlo al trabajo práctico. Después paso yo a retirarlo al otro día, el día viernes. Eh, es un práctico que, si bien no es difícil, les va a requerir que bien. revisen la bibliografía que está en la página. Así que bueno. Profe, entonces el trabajo práctico el jueves se lo podemos dejar en qué rango de horario. En cualquier horario que se los reciban, déjenlo ahí en mesa de entrada o a la ¿En mesa de guardia, entrada? después paso yo. Después paso yo en Bien, algún horario a retirar todo. Ahí a la guardia, déjenlo. perfecto.
Listo. Tienen todo el material en la página para desarrollarlo, eso seguro. Y cualquier cosa me escriben, me hacen la consulta, no hay ningún problema. Voy a subir la otra presentación, aguárdenme un segundito, que estén las presentaciones. Ahora les voy a comentar un poquito la arquitectura, les voy a mostrar algunas estadísticas bastante actualizadas, ustedes van a ser los encargados de actualizarlas. Bueno, creo que la suspensión de la actividad tiene que ver con que mañana y pasado mañana votan ustedes los estudiantes en las elecciones universitarias, ¿verdad? Ayer y hoy era el turno docente, no docente, y mañana el estudiante, entiendo. Solamente hoy y mañana pasado alumno, algo así. Bien, estoy esperando que suba la presentación, aguardo. Profe, una consulta. Sí, María. ¿El Sí, examen parcial es teórico práctico o únicamente práctico? es teórico práctico el examen parcial. Ah, ok. Históricamente en esta materia, entre comillas históricamente, porque era entre 2016 y 2017 recién, cuando se abrió la carrera, tenía 3 parciales esta materia. Era un parcial por cada parte, con lo cual estudiaban 2 unidades, evaluábamos, estudiaban 2 unidades y evaluábamos. Ahora tenemos un parcial integral, ya que a la facultad se puede asistir presencialmente 3 veces, nada más. Es la indicación eh, o procedimiento que nos pasaron de la facultad. Con lo cual, bueno, hay que elegir a qué vamos. Para los regulares, ¿no? Sacando los exámenes finales. Entonces yo había pensado un examen parcial integral, como muchas materias, con su recuperatorio, con su flotante. Fecha a fijar entre ustedes y yo, y después a consultar al secretario académico, lógicamente. Por momento, hasta 2019, íbamos cuando queríamos. Ahora un poquito más difícil. Pero sí, es teórico y práctico, Matías. Teórico y práctico. Ya sea que Gracias, profe. tengan cálculo financiero aprobado o no. Bueno, no sé por qué no se sube la presentación. Voy a tratar de cargarla de nuevo. Convirtiendo archivo, me dice. Ah, vamos a hacer el intento de subirla de nuevo. Está ahí como trabada la presentación. Son las cosas de la virtualidad. Hoy tenía clase con Mir y también la misma historia esta que se carga. Y eso que tengo una buena conexión de internet en este momento. Pero desconozco estos problemas. Convirtiendo archivo, no sé. Algo que les comparta la pantalla. Tiene una alternativa. A ver. Vamos a intentar compartir la pantalla. Oh, pero miren cómo se ve. Se ven como muchas pantallas. Dejar de compartir. Lo que voy a hacer es salir. No, se va a cortar la grabación. Tengan paciencia.
Bueno, mientras tanto, no sé si quieren hacer alguna pregunta sobre la materia, sobre lo que estuvimos estudiando hasta aquí, de todo ellos. Ahora sí se habilitó la opción para volver a cargar archivos, se me había deshabilitado. Hagamos de nuevo. Bueno, esperemos en algún momento que no pase mucho tiempo de volver a la presencialidad. Ahí se está cargando. Convirtiendo archivo.
Bueno, sigue ahí convirtiendo el archivo, no sé cuál es el problema. Realmente no desconozco cuál es el problema de este sistema.
A ver, voy a tratar de cargar otro tipo de archivo, en otro formato del año pasado. Capaz que es el problema.
Bueno, aquí disculpen la demora y la molestia ocasionada. Realmente fueron media largas. Lo que hice es subir un archivo del año pasado. De todas formas, ustedes, la arquitectura, la estructura del sistema financiero argentino se mantiene. Ustedes van a poder luego profundizar la información, actualizarla. Veamos. Yo después de todas formas no vamos a terminar hoy. Yo el miércoles que viene voy a terminar de profundizar estos temas. Bien, el sistema, bueno, financiero, como habíamos dicho, está compuesto por 4 grandes mercados. Eso no cambia y siempre se dan, como hemos visto en la presentación anterior, tanto a nivel internacional como local, regional, etcétera, etcétera. Tenemos mercado monetario, mercado de capitales, mercado de divisas, mercado de seguros. Luego puede cambiar un poco la dinámica de país a país, eso sí. El mercado monetario dinerario, habíamos dicho que las principales operaciones de depósito de préstamo incluía la negociación de activos financieros de corto plazo, el mercado de divisas, que tiene que ver con la compra-venta de divisas, el mercado de divisas, compra-venta de divisas, el mercado de capital, la emisión, suscripción y la compra-venta sucesiva de activos financieros a largo plazo, mediano y largo plazo, y el mercado de seguros, donde las principales operaciones son el pago de primas, aseguramientos y resarcimientos. El mercado monetario dinerario en Argentina, el órgano rector es Banco Central de la República Argentina, que es la Superintendencia de Entidades Financieras a través de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, la Ley 24.244, que es la Carta Orgánica del Banco Central, el mercado de divisas, que el órgano también que tiene como órgano rector el Banco Central de la República Argentina, el mercado de capitales, cuyo órgano rector es la Comisión Nacional de Valores, cuya ley es la 26831 del año 2012 de mercado de capitales, modificada por la ley 27.440, que es la ley de financiamiento productivo. Ambas leyes la vamos a estudiar aquí en esta materia. El mercado de seguros, que está regulado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Sus principales leyes son la 17.418 de seguro y la 20.091 de entidades de seguro y su control. Bueno, vamos a empezar con el mercado monetario de los 4 mercados. Dijimos que el órgano regulador es el Banco Central de la República Argentina. La principal ley, la 21.526 de entidades financieras. Yo les recomendaría que la descarguen y le den una leída. ¿Qué dice la ley de entidad financiera, la 21.526? Quedan comprendidas en esta ley en sus normas reglamentarias las personas o entidades tanto públicas como privadas. ¿Sí? Cuando habla de entidades públicas se refiere a entidades que pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal, que realicen intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, es decir, de dinero. Y quedan expresamente comprendidas en la disposición de la ley de entidades financieras estas entidades que menciona aquí en el artículo segundo: bancos comerciales, bancos de inversión, banco hipotecario, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y las cajas de crédito. Y luego dice, la enumeración que precede no es excluyente de otras clases de entidades que, por realizar intermediación entre la oferta y demanda, entre la oferta y la demanda de recursos financieros, puedan llegar a quedar comprendidas. ¿A qué voy con esto? Aquí una de sus compañeras me dice que no escucha. Bueno, no sé cuál es el inconveniente. ¿Qué sucede? Que la ley de entidades financieras
dice que quedan comprendidas aquellas entidades que realizan oferta o que intermedian entre la oferta y la demanda de recursos financieros, ¿sí? Y da una lista no excluyente, que no es taxativa, de entidades que quedan comprendidas de esta ley. ¿A dónde apunto con esto? Que hay otro tipo de entidades, públicas, privadas, etcétera, etcétera, que realizan intermediación también entre la oferta y demanda de recursos financieros, pero que no están comprendidas dentro de esta ley. Y ya vamos a ver cuáles son. Son las que el Banco Central denomina otros proveedores no financieros de créditos. Ya les voy a comentar un poquito más. Ahora nos centremos en aquellas entidades financieras que están comprendidas dentro de la Ley 21.526. Luego el artículo 3 dice: las disposiciones de la presente ley podrán aplicarse a personas y entidades públicas y privadas no comprendidas expresamente en ella cuando a juicio del Banco Central, y hace la aclaración de Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, lo aconseje el volumen de su operación y razones de política monetaria y crediticia. Ya les voy a explicar a dónde apunto con esto. Bueno, el Banco Central, como órgano rector, es quien tiene a su cargo la aplicación de la presente ley, con todas las facultades que ella y su carta orgánica le acuerden. Dictará normas reglamentarias que fueren menester para su cumplimiento, ejercerá también la fiscalización de las entidades en ellas comprendidas. Después el artículo 19, se lo cité aquí, dice: las denominaciones que se utilizan en esta ley para caracterizar las entidades y sus operaciones solo podrán ser empleadas por las entidades autorizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún tipo de organismo, ningún tipo de entidad se puede llamar banco o compañía financiera o sociedad de ahorro o caja de crédito si no tiene autorización del Banco Central. ¿A qué me refiero con esto? Vean ustedes, en Jujuy tenemos una entidad pública que se llama banco y no tiene autorización del Banco Central de la República Argentina, órgano rector del mercado monetario, para llamarse banco. ¿Cuál es? Hoy es centro de todas las noticias de Jujuy. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? Ve las noticias, ¿no? ¿Qué entidad en Jujuy se llama banco y no tiene autorización del Banco Central para llamarse banco? ¿Saben cuál es? Mariela. Sí, bueno, el Banco Social, no existe más el Banco Social. ¿El banco más venta? No, el Banco de Desarrollo Jujuy, que es centro No, de el todo. banco. ¿No ven Bien. las noticias ustedes, chicos? No. Miren que como economistas tienen que ver las noticias todos los días, noticias de economía, de política, etcétera, etcétera, absolutamente todos los días. Ahora con la tecnología, con el celular, pueden tener descargadas las aplicaciones de los principales diarios que más les guste: Clarín, La Nación, El Cronista, los diarios del medio local, Página 12, el que más les guste. Tienen que leer permanentemente las noticias de economía y de política, van a ser economistas. El BDJ, el Banco de Desarrollo Jujuy, por ejemplo, se llama banco y no tiene autorización del Banco Central para llamarse banco. Anteriormente se llamaba Banco de Acción Social. Nunca tuvo la autorización del Banco Central para llamarse banco. Por un lado, eso, ¿sí? El problema es ese, y por otro lado, el objeto, ya que no realiza una intermediación entre la oferta y demanda de recursos financieros de manera directa, no es el principal objeto. ¿Cuál es el principal objeto del Banco de Desarrollo Jujuy y anterior Banco de Acción Social? La administración de los juegos de azar, básicamente. Bueno, más allá de eso, ¿qué quiero destacar aquí? Por un lado, a ver, vamos a hacer un cuadrito. ¿Sí? Quiero ubicarlo en el contexto del mercado monetario argentino. A ver si puedo escribir aquí sobre la presentación. Por un lado, en el mercado monetario argentino tenemos
entidades, ¿sí? Entidades que intermedian entre la oferta y la demanda de recursos financieros, que son reguladas por el Banco Central de la República Argentina. Dentro de ellas, ¿sí? Esto uno no. Dentro de ellas tenemos entidades que están comprendidas dentro de la ley de entidades financieras y otras que también están comprendidas, son reguladas, también están reguladas por el Banco Central, ya que tienen autorización del Banco Central para funcionar como tal, intermedian entre la oferta y la demanda de recursos financieros, pero están excluidas o no comprendidas, ¿sí? No comprendidas dentro de la ley de entidades financieras. En la entidades financieras, voy a abreviar, no me alcanza el espacio. Dentro de aquellas que están comprendidas dentro de la ley de entidad financiera, básicamente hay dos grandes tipos. Los bancos comerciales, los bancos comerciales que ustedes conocen, ya sea que sean sociedad anónima o cooperativa, en Argentina es uno cooperativo, ya sea que sean de capitales públicos, en Argentina hay 13 bancos públicos, 2 a nivel nacional, el Banco Nación, el Banco de Comercio de Inversiones, el BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE, bien digo, y después algunos bancos provinciales, ¿sí? Cualquiera que sean esos, que sean los bancos que ustedes conocen, ¿sí? Tienen autorización. Hay algunos de capitales nacionales, otros de capitales extranjeros, pero están dentro de este grupo, dentro de los bancos comerciales. Luego tenemos las compañías financieras, que son, los bancos comerciales en Argentina son, a la fecha, 65 aproximadamente. Las compañías financieras, que son entidades financieras no bancarias, que muchas de ellas tienen que ver con la financiación de rodados, de vehículos, de máquinas agrícolas ganaderas, como por ejemplo Renault, compañía financiera, Toyota, compañía financiera, John Deere, compañía financiera. Son entidades financieras que tienen que ver con la financiación de rodados y otros similares, que en Argentina son 15. Después creo que aquí tenemos una caja de crédito, ¿sí? Caja de crédito, que no sé si existe todavía. Caja de crédito, ¿sí? Creo que hay una todavía. Bueno, no recuerdo el nombre, que es una en Argentina. ¿Sí? Entonces tenemos entidades reguladas por el Banco Central de la República Argentina. Por un lado tenemos las que están dentro de la ley de entidad financiera, la 21.526, que recién les mencioné, y tenemos los bancos comerciales, ya sean de capital nacional, extranjero, público, privado, sociedad anónima, cooperativo, lo que ustedes quieran. Las compañías financieras, que son 15, por ejemplo, John Deere, compañía financiera, Renault, compañía financiera, Toyota, etc. Y una caja de crédito. Y luego hay otras entidades, hay otro universo de entidades financieras, o entidades con función financiera sería la expresión correcta, que no están comprendidas dentro de la ley de entidades financieras, pero como realizan intermediación entre la oferta y demanda de recursos financieros, es decir, el dinero, deben tener y tienen autorización del Banco Central para funcionar. Y este universo, el Banco Central, y hay un comunicado, que después les voy a decir el número, se los voy a publicar, a ver si lo tengo aquí, el comunicado B12124, que los llama otros proveedores no financieros de crédito.
A mí siempre me llamó la atención la denominación otros proveedores no financieros. ¿Por qué no financieros? Decía yo, si tienen función financiera. El Banco Central los llama no financieros porque no están comprendidas dentro de la ley de entidades financieras. No son bancos, no son compañías financieras, no son cajas de crédito, pero como intermedian entre la oferta y la demanda de recursos financieros, están reguladas por el Banco Central. Y aquí hay dos subgrupos que son grandes, son bastantes, no sé si son grandes, no son tan grandes como los bancos, pero son bastantes en Argentina. Por un lado, los proveedores no financieros de crédito. Por ejemplo, todas las casas de electrodomésticos que ustedes conocen aquí y en otros lugares, por ejemplo, que prestan dinero o financian, ellos mismos financian los bienes que venden, e incluso prestan dinero. Por ejemplo, Castillo, bueno, ya está más Ribeiro, Frávega en un momento prestaba dinero, Musimundo prestaba dinero. No son bancos, no son compañías financieras, no son cajas de crédito, pero prestaban dinero, no recibían depósito. Lógicamente, la diferencia entre los bancos comerciales y el resto es que el resto no reciben depósitos, pero sí pueden prestar dinero u otorgar financiación. Dentro de los otros proveedores no financieros de crédito, están los proveedores no financieros de crédito, que son todas estas entidades que prestan dinero y que no, en su mayoría no es un negocio principal. En algunos casos sí, en otros no. Pero el ejemplo más claro son todas estas casas de electrodomésticos que están acá en Jujuy, que ustedes conocen, hay muchas más en el país, que realizan préstamos de dinero. Por ejemplo, Cetrograr, en algún momento Musimundo, en algún momento Frávega, etcétera, etcétera. Y después el segundo grupo son aquellas emisoras de no me alcanza, tarjetas de crédito. Así están clasificadas las entidades reguladas por el Banco Central de la República Financiera. Por ejemplo, tarjeta naranja, que no es un banco, pero está ahí dentro de emisora de tarjeta de crédito, tarjeta plata, Credil, son entidades que son emisoras de tarjeta de crédito. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, tenemos las entidades reguladas por el Banco Central, que son entidades formales. Por un lado tenemos las que están dentro de la entidad financiera, bancos comerciales, que en Argentina es 65, compañías financieras unas 15, una caja de crédito, y después de aquellas no comprendidas dentro de la entidad financiera, que el Banco Central, y tienen autorización del Banco Central, los denomina otros proveedores no financieros de crédito. Y ahí están los proveedores no financieros de crédito, por ejemplo, la casa de electrodomésticos, y las emisoras de tarjeta de crédito. A mí me llamaba la atención no financiero, pero esa expresión no financiero se refiere a que no están dentro de la entidad financiera, pero son entidades con función financiera. Qué lío de palabras, ¿verdad? No sé si se ve. Ernesto Chávez, que no se ve lo que está en la presentación. ¿Todos pueden visualizarlo? A ver, voy a tratar de maximizar la pantalla ahí. ¿Ahí lo podés ver, Ernesto? ¿Sí? No sé si quieren tomar nota. Todo esto dentro del grupo 1, ¿no? De las entidades reguladas por el Banco Central. Ahí lo podías Profe, visualizar. sí se ve, ahora sí se ve, pero hace rato pareciera que estaba tipeando algo, pero no se ve en el chat, no sé si es que lo publicó. Ajá. No sé si quieren verlo un poquito ahí, preguntarme antes de que pase la siguiente presentación, porque no tengo más lugar para escribir. Salvo que lo borre, no. Quisiera pasar a la siguiente presentación y seguir escribiendo un poquito más. Porque acá están las entidades financieras reguladas por el Banco Central, el grupo 1. Porque también hay entidades con función financiera en Argentina, digo con función financiera porque intermedian entre la oferta y la demanda de recursos financieros en el préstamo de dinero, que no están reguladas por el Banco Central. Algunas son formales y otras informales.
Formales en el sentido de que tienen algún tipo de inscripción impositiva y otras informales que no tienen nada. ¿Puedo pasar de presentación? Voy a pasar de presentación. Bueno, quería usar otra pizarra para escribir. A ver si puedo abrir una pizarra. Habilitar pizarra multiuso. Eso dentro de uno. Ahí voy a abrir una hoja en blanco, a ver si me permite. Espero después poder volver a la presentación, si no va a estar complicado. Bueno, se borra al final. No importa. Llegaron a copiar, a tomar nota. Voy a seguir aquí. Y después, no me dejes que lío. Después hay otras, dentro del mercado monetario, estamos hablando del mercado monetario argentino, no reguladas, entidades no, vamos a ver con mayúsculas, no reguladas. ¿Qué quiere decir no reguladas por el Banco Central? Que realizan intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, prestan dinero, cobran, qué sé yo, pero no tienen autorización expresa del Banco Central. Y ahí podemos decir que tenemos formales e informales. Las que están reguladas por el Banco Central se cae de Maduro y es lógico de que sean formales. ¿Formales en qué sentido? De que tienen inscripción impositiva en AFIP, en rentas, convenio multilateral, qué sé yo, habilitaciones, como tales, como entidades financieras. ¿Eh? No están inscritos como kiosco y prestan dinero. No. Si están regulados por el Banco Central, cumplen un sinfín de requisitos que establece la muy extensa normativa del Banco Central. Bien. ¿A qué me refiero con no reguladas? Que no tienen autorización del Banco Central. ¿Y a qué me refiero con formales? Que están formalizados, tienen alguna inscripción impositiva o autorización legal para funcionar. A eso me refiero con formal. Pero no tienen autorización del Banco Central. Y ahí tenemos un grupo de que son privadas. Puede haberlas en algún lado. Tienen inscripción impositiva o alguna autorización para prestar dinero, por ejemplo. Formales, pero no están reguladas. Y tenemos públicas. Esas públicas tienen algún tipo de autorización para funcionar. Alguna autorización estatal o legal. Por ejemplo, el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, a nivel nacional. A nivel provincial, el Consejo de la Microempresa presta dinero, es una entidad formal, tiene una ley de creación, tiene su inscripción impositiva, lógicamente, es una entidad sin fin de lucro, pero presta dinero. ¿Sí? Y ahí está dentro de las públicas formales, no reguladas por el Banco Central, no tiene autorización. Y después tenemos un universo muy, muy grande, que son las informales, que no tienen ninguna autorización para funcionar. No tienen autorización del Banco Central y no están inscritas en ningún lado. Y acá tenemos los prestamistas, las cuevas financieras, los cambistas, no sé cómo llamarlo. No sé, cambistas, arbolitos, como quieran llamarlo. En las jergas se denominan cuevas financieras. El origen de cuevas porque están bien escondidos, también estar abajo. Pero ahora con la digitalización, la tecnología, no necesitan tener una oficina en el subsuelo de una galería. Ahora con la digitalización, los préstamos de dinero lo hacen a través de redes sociales. Está bien, rudimentarios, pero digitales en definitiva. Por ejemplo, Facebook, qué sé yo. O alguna red de WhatsApp, no lo sé. Y todo eso forma parte del mercado monetario en Argentina. Y en algunos casos también el de divisas, porque intervienen algunos de estos. Pero queda claro cómo está estructurado el mercado monetario. Por un lado tenemos las entidades reguladas por el Banco Central. Dentro de las reguladas por el Banco Central están aquellas que
están dentro de la entidad financiera, bancos, compañías financieras, básicamente, y después tenemos los otros proveedores no financieros de crédito. Los otros proveedores no financieros de crédito son muchísimos. Y ahí tenemos los otros proveedores en sí, otros proveedores no financieros, así le llama el Banco Central, que aquí tengo, los descargué a todos, los estuve enumerando, 361 son en Argentina, otros proveedores no financieros, y emisores de tarjeta de crédito en Argentina hay 482. 482, perdón, 121, dije mal. Otros proveedores no financieros, 361 y emisores de tarjeta, 121. Que si sumamos los dos grupos, son 482. Está bien. Entonces, otros proveedores no financieros de crédito son 482 en Argentina. 65 bancos, 15 compañías financieras, una caja de crédito y 482 otros proveedores no financieros. No reguladas por el Banco Central tenemos privadas, deben ser muchas, formales, públicas, la más conocida, el Consejo por nosotros, el Consejo Federal de Inversión, el Consejo de la Microempresa, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, puede ser en algún momento, el Ministerio de, no sé, de Desarrollo Provincial o de Producción Provincial, el Consejo de la Microempresa que tiene su ley de creación, y las informales que son todos los que realizan préstamos de dinero, operaciones financieras, y no tienen autorización del Banco Central, no están formalizados como nada, los consumos están inscritos en un tributo, qué sé yo, pero están inscritos con otra actividad, no lo sé. Prestamistas, cueva financiera, cambistas, arbolitos, pude escribir mal ahí, etcétera, etcétera. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se puede ver lo que escribí? Y ese es el mercado monetario en Argentina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque si no van a haber mucha información en estas presentaciones que le voy a subir. Ustedes van a entrar a la página del Banco Central y es un mundo de información. Entonces quería darles el paneo general de cómo están clasificadas todas estas entidades con funciones financieras en Argentina. A ver, se lo tienes que escribir, ahora sí. Bien. Cualquier cosa que me quieran preguntar, agregar, comentar, activan el micrófono, ¿sí? Bueno, aquí está desactualizada esta información. En el 2018 tuve una presentación vieja. Bancos comerciales, compañías financieras, caja de crédito, emisor de tarjeta de crédito, otro proveedor de crédito, qué sé yo. Después hay una sexta entidad, que es la Sociedad de Garantía Recíproca, que es un tipo de entidad que participa tanto del mercado monetario como del mercado de capitales en Argentina. Ya le voy a explicar qué son las Sociedades de Garantía Recíproca. Bueno, acá tenemos la información estadística, la evolución a través del tiempo, ya se los voy a subir actualizado. Lamentablemente con todo el problema de presentaciones que tuvimos, nos hemos atrasado en esta clase. Ya vamos a ver, dado que no vamos a terminar hoy, y el viernes no vamos a tener clases, ya que eso ha dispuesto la facultad, vamos a ver de hacer si modificamos o no la fecha del trabajo práctico, pero les sugeriría que vayan desarrollando el trabajo práctico, que lo vayan desarrollando. Es de presentación individual y en manuscrito, Ernesto. ¿Sí? Lo presentan en la facultad de manera presencial. Silvana dice, ¿qué posibilidad de usar otra herramienta para clase? Creo que ninguna. Hoy utilicé en otra materia el Meet. Realmente me pareció más mala la herramienta que esta, que es Big Blue. Lo único bueno es que queda grabada la clase por tiempo indefinido. Pero la herramienta en sí, como herramienta didáctica, no es buena. Hoy me convencí. Bueno, la conexión se te corta porque no tenés una buena conexión. Eso no tiene nada que ver con la aplicación utilizada. Bien. Cada uno, bueno, todos tenemos lo que podemos, la verdad. Y Argentina se caracteriza por no tener un buen sistema de internet, de conectividad, por más que paguemos mucho. Probablemente si se estatiza todo ese sistema sea peor. Es lo que yo creo. Pero bueno.
Capaz que tenía un problema de la computadora también, Silvana. Hoy el responsable de informática de la facultad me hizo notar eso. Que muchas veces hay un problema de la computadora, que la computadora es viejita o algo así, y tiene esos problemas. Hola. Sí, Silvana. Bueno, continuando con esto, después charlamos el tema de conectividad, ¿sí? Por favor. Y lo discutimos. Bueno, los bancos públicos, les decía que de los 65 bancos que hay en Argentina, 13 son públicos, 2 de carácter nacional o 2 de capitales nacionales, que son el Banco Nacional de Argentina, que ustedes conocen. Tenemos oficina aquí en San Salvador de Jujuy. Y el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE, que tiene oficinas en Salta, no tiene Jujuy, financia inversiones productivas y comercio exterior. Los otros 11 son bancos públicos provinciales, en algún caso municipal, como el de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires, es municipal, el municipal de Rosario, de la provincia de Chubut, de la provincia de Neuquén, de la provincia de Corrientes, de la provincia de Tierra del Fuego, de La Rioja, del Chaco. Bueno, después tenemos oficinas de representación en otros países, no vamos a mostrar esa estadística, y las 15 compañías financieras que yo les mencionaba, que están dentro de la ley de entidad financiera, están en ese primer grupo. Por ejemplo, Cordial, compañía financiera, Ford Credit, compañía financiera, John Deere, compañía financiera, Mercedes-Benz, compañía financiera, Toyota, Volkswagen, fíjense que muchas de ellas están vinculadas a automotrices. Y una caja de crédito. Bueno, y el sexto partícipe que yo les había mencionado, dentro del mercado monetario, las sociedades de garantía recíproca. Esas están definidas en la ley 24467, la pequeña y la mediana empresa. ¿Qué son las sociedades de garantía recíproca? Son sociedades que tienen como objetivo principal, facilitar o que las pymes argentinas, las MIPYMES, puedan acceder al crédito, tanto en el mercado monetario como en el mercado de capitales. Esta sociedad de garantía recíproca tienen dos tipos de socios. Por un lado, socios partícipes y por otro lado, socios protectores. Los socios partícipes son las MIPYMES argentinas, que quieren acceder al crédito, a financiación de actividades o de activos, de inversiones, en el mercado monetario y el mercado de capitales. Y los socios protectores, que son aquellos que aportan, que son grandes empresas u organizaciones públicas o privadas, que aportan fondos a un fondo de riesgo, que aportan capitales a un fondo de riesgo. Entonces tenemos los socios protectores, grandes empresas u organizaciones públicas o privadas, que aportan fondos a un fondo de riesgo. Y por otro lado, las pymes, que quieren acceder, las MIPYMES, que quieren acceder a financiación, a un crédito bancario o algún tipo de financiación en el mercado de capitales, entonces van a la SGR, a la Sociedad de Garantía Recíproca. La Sociedad de Garantía Recíproca lo que hace es hacer una evaluación de riesgo, un análisis de riesgo de estas empresas, y si reúnen las características financieras, económicas y de garantía suficientes, emite un aval. Ese aval, la MIPYME, lo puede utilizar después en una entidad bancaria o en el mercado de capitales para obtener un crédito o para financiarse. Ese aval hace las veces de garantía. La garantía que ofrece en un banco, la MIPYME, cuando va a solicitar un crédito, es el aval emitido por la Sociedad de Garantía Recíproca. Ese aval está respaldado por ese fondo de riesgo aportado por los socios partícipes. ¿Y cuál es el sentido de esto? Que muchas veces las MIPYMES, las micro, pequeñas empresas argentinas, van al banco o van al mercado de capitales, no pueden obtener financiación suficiente. Imagínense una MIPYME de Jujuy que necesita un crédito de 50 millones de pesos para comprar máquinas. 50 millones o 100 millones, no lo sé.
no estoy hablando de montos tan exagerados en estos momentos, 50 millones, por ejemplo. No lo sé. El otro día veía un presupuesto de una máquina sola salía 15 millones, un colectivo de un piso y medio, 24 millones, no son montos tan exagerados. Y supongamos que esa empresa, el otro día veía una empresa de viaje, que quería comprar un colectivo, por ejemplo, y el presupuesto era de 24 millones de pesos. Esa empresa va al banco y no le dan el crédito de 24 millones. No tiene el dinero suficiente para comprarlo. No le dan el crédito porque no tiene las garantías suficientes, muchas veces. Entonces puede ir a una sociedad de garantía recíproca y mediante una evaluación de riesgo y también puesta a disposición de garantías, no es que le hacen el análisis de riesgo y le dan el aval, también tiene que ofrecer garantías. Esas garantías casi siempre son reales, hipotecarias o prendarias. Entonces, la SGR emite el aval y con ese aval, que está cubierto por ese fondo de riesgo aportado por los socios partícipes, va al banco y obtiene el crédito. Y la garantía ante el banco es ese aval respaldado por los fondos estos aportados por los socios partícipes. Ese es el sentido, ese es el objetivo final, que las MIPYMES puedan acceder al financiamiento, tanto en el mercado monetario como en el mercado de capital. Estas tienen que tener autorización, creo, del Banco Central de la República Argentina para su funcionamiento, la SGR. No sé a la actualidad, pero hasta hace 1 o 2 años había 32 SGR en Argentina, que era bastante, porque históricamente nunca hubo más de 10 sociedades de garantías recíprocas en toda Argentina. Bien, no solamente la MIPYME puede ir al mercado monetario, es decir, a un banco, a pedir un crédito, puede ir también con ese aval al mercado de capitales. Por eso les decía que tiene una doble participación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, les quería comentar un poquito cómo estaba conformado el mercado monetario en Jujuy. Esto a título informativo, tengo la información bastante desactualizada, yo creo que lo voy a dejar para la clase que viene. En Jujuy, de los 65 bancos comerciales, solamente hay 13 que tienen domicilio aquí en Jujuy. De los 13, solamente uno es público, el Banco Nación, de capitales públicos. Todos son sociedades anónimas, salvo uno, el Banco Credicop, que es cooperativo, que es el único banco cooperativo de la Argentina. Entonces, en total hay 13 bancos. En Argentina también hay un público, si no me equivoco, un público que es el de Santiago del Estero, también un público provincial. Ahí tengo la duda si de capitales públicos o capitales privados, habría que revisar esa información. Pero hay 13 que en su mayoría tienen domicilio en el centro de San Salvador de Jujuy, al menos una sucursal. Algunos tienen sucursales por toda la provincia y otros solamente de acá en la capital. Y después, por otro lado, hay en Jujuy entidades con función financiera no reguladas por el Banco Central, algunas formales, públicas, como el CFI, el Consejo de la Microempresa, en algún momento el Ministerio de Desarrollo Social, y por otro lado, un sinfín de entidades con función financiera sin autorización e informales, tanto con asiento físico como digitales, aunque algo rudimentaria esa digitalización. Son las cuevas financieras, los prestamistas, todo eso. En definitiva, todo eso es una actividad ilegal, en definitiva. Cae fuera de toda norma, es una actividad totalmente ilegal. Cambista, qué sé yo, arbolito, como quieran llamarlo. Bien. Esto respecto al mercado monetario. Ahora me faltó agregar una nueva entidad que se suma al mercado monetario, que no tengo en estas presentaciones, el mercado monetario nacional. Una nueva entidad que se metió al medio, se mete justo al medio. Voy a hacer un grafiquito aquí y voy a cerrar la clase de hoy aquí. ¿Sí? Por un lado están los bancos, así, clasificándola en grandes grupos, y por otro lado tenemos los otros proveedores
no financieros de crédito, ¿verdad? Casas de préstamos, formales, ¿no? Casas de préstamos o tarjetas de crédito, casas de préstamos, qué sé yo. O entidades, le pondría entidades financieras no bancarias, ¿verdad? Pero todas reguladas. Aquí estoy hablando hablando de las reguladas en grandes rasgos. Tenemos los bancos y después tenemos las entidades financieras no bancarias, que no son bancos, tarjeta de crédito, tarjeta naranja, La Solución, tarjeta plata, Credil, Cresur, qué sé yo. Todas las que están aquí, todas tienen autorización. SICOM, que es una que tiene autorización del Banco Central y es de Jujuy. Entonces tenemos todos grandes grupos. Siempre hemos tenido todos grandes grupos. Bueno, la tecnología permanentemente va evolucionando, se va desarrollando, etcétera, etcétera. Y muchas de estas entidades han ido incursionando en la digitalización. De hecho, todos los bancos tienen su propia app, tienen su home banking, muchas operaciones se hacen online, que es lo mismo las tarjetas de crédito, tienen sus aplicaciones, como tarjeta naranja, que tiene la aplicación tarjeta naranja X, qué sé yo. Pero en definitiva, son entidades con asientos físicos tienen lugar, en el cual usan de manera operativa la tecnología, la digitalización, los bancos, los home banking, aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero aparece un nuevo tipo de entidad en los últimos años a irrumpir en estos dos grupos, a partir de este grupo, con estrategias totalmente diferentes, estrategias de negocios totalmente diferentes. Aparece para romperla. Una estrategia totalmente... Y no son entidades con asiento físico, son entidades que nacen, ¿sí?, digitalmente, son absolutamente digitales. Pueden tener alguna oficina administrativa, física, con personas trabajando, pero no tienen ningún lugar de atención al público o algo así. Son totalmente digitales. Y son estas, las fintech. Son nuevas entidades financieras que vienen a irrumpir en el mercado monetario, en el mercado de capitales, qué sé yo, pero en el mercado monetario en sí viene a irrumpir el sistema entre los bancos y las entidades financieras no bancarias. Y si quieren ahí agreguen la tarjeta de crédito, ese universo, los otros proveedores. Vienen a irrumpir, vienen a partir con con estrategias de negocios totalmente diferentes y son totalmente digitales. Fintech viene del acrónimo en inglés Finance Technology, finanzas tecnológicas. Son entidades financieras totalmente digitales, que realizan sus operaciones de manera digital. Y hay todo tipo de fintech. Fintech de préstamos, fintech de seguros, fintech de, qué sé yo, hay muchos tipos, no sé, de monedas digitales, fintech de... pero imagínense las de préstamos, que son las operaciones clásicas que siempre han realizado todas estas entidades dentro del mercado monetario. Los bancos y las entidades financieras no bancarias. E inclusive tiene emisión de tarjetas de crédito. Bueno, las más conocidas, ¿cuáles son en Argentina? Ualá, Mercado Pago, Brobank, ¿sí? Hay más de 150 en Argentina, creo, a la fecha. Algún día le voy a comentar un poquito más de esto de las estrategias de negocio. Irrumpen en estos dos mundos, irrumpen con estrategias de negocio totalmente diferentes. Ya se los voy a comentar. En algún momento yo estuve estudiando, investigando el tema y les voy a comentar de qué se trata y cuáles son esas estrategias. No los voy a dejar con la duda. Simplemente se los quería presentar. ¿Sí? Voilà, Groupbank, ¿cuál más conocen ustedes? Mercado Pago, ¿sí? Alperim, empresario argentino más exitoso, que tiene una empresa que vale más que YPF, que es una empresa más eficiente que muchas, una empresa que genera más valor que cualquier empresa sindicalizada, les guste o no les guste, ¿sí? El empresario más exitoso de Argentina en este momento, el señor Marcos Galperín.
que más que ser un disgusto debería ser un orgullo, pero bueno. Bueno, en el medio se presentan muchos problemas, lógicamente. Hay más de 150 fintech. Son entidades financieras o con función financiera que son totalmente digitales desde su nacimiento. No es que digitalizan algunas operaciones, tienen su app, su home banking, y por detrás de eso tienen una estructura enorme, física, llena de personas. No sé cómo se me viene a la cabeza el Banco Macro, por ejemplo. El otro día estuve en la sucursal del Banco Macro, que está aquí entre Güemes, La Madrid, Alvear, no sé, ocupa como 3 calles. No, son entidades que no tienen asientos físicos de esa forma, o si lo tienen es muy pequeño. Hay algunas de estas que llegan a tener 800.000 clientes y no más de 40 empleados. En España había un caso de una fintech que tenía Mercado Libre, bueno, la app es Mercado Pago, la fintech es Mercado Pago, muy bien, Eliana. En España había una fintech que tenía 800.000 clientes, una cartera de 800.000, y tenía 40 empleados nada más. Solo en una oficina administrativa. Bien, hasta aquí llegamos por hoy. Ya les voy a comentar un poquito más esto de la fintech. Les voy a subir bibliografía de fintech. Por aquí tengo un librito de un español. Que voy a extraer uno o dos capítulos nomás para que lo tengan ustedes de manera informativa y que conozcan un poquito más, y que sepan que todo el sistema financiero permanentemente va evolucionando, va evolucionando, va innovando, no solamente va innovando desde el punto de vista tecnológico, sino en sus operaciones. Y es el caso de la fintech, que tiene una estrategia totalmente nueva, totalmente innovadora. No solamente porque se vale de la tecnología, sino las estrategias de negocio son totalmente diferentes a las que tienen los bancos tradicionales. Son una amenaza para los bancos. Por eso los bancos han ido incursionando en el tiempo, igual que las tarjetas de crédito, en toda la digitalización. De hecho, Tarjeta Naranja, vieron que tiene la aplicación Tarjeta Naranja X, tiene como objetivo dejar de ser una entidad financiera clásica y de ser totalmente fintech. Ese es uno de los objetivos que tiene Tarjeta Naranja. Porque saben que es una amenaza y saben que con el tiempo pueden llegar a desaparecer todas estas entidades financieras tradicionales como ustedes las conocen. Bien, hasta aquí llegamos por hoy. No sé si quieren preguntar algo. Tenía pensado avanzar un poquito más. Lamentablemente no he podido con todos los inconvenientes tecnológicos, ya que estamos hablando de tecnología. Voy a ver si les puedo postergar unos días también el trabajo práctico, pero vayan desarrollándolo. ¿Sí? Todavía no voy a publicar la nueva fecha, pero vayan desarrollándolo. Además, tener en cuenta que el día viernes no vamos a tener clase. ¿Sí? Dado que hay un comunicado de Canato, ¿sí? Por aquí lo tengo, de que se suspenden las actividades presenciales y virtuales. Y bueno, el lunes también es feriado, pero el lunes no toca clase. Así que bueno, lamentablemente para ustedes se pierde una semana académica. Lo que voy a hacer en la clase que viene, si puedo mostrarle algo más sobre la fintech, algo más de información actualizada del mercado monetario, y de ahí pasar al mercado de divisas, al mercado de seguros, e ir presentándole el mercado de capitales también. Bueno, y Silvana está escribiendo, vamos a esperar. Buenas noches, profe. Sí, Ernesto. Profe, quisiera que la podamos hacer a mano, manuscrito, lo escaneamos y se lo mandamos por correo. Estoy en Ledesma y viajar el martes y jueves tan solo para dejarle el práctico. Hacerlo llegar con algún compañero o algo en algún momento. Fíjate si alguno de tus compañeros no viaja de la facultad o algo en algún momento. Sí, no es todo un problema. Es un problema después para la evaluación, para recibirlo. Muchas veces el escaneado viene cortado, viene borrado, viene torcido. Después tengo que imprimirlo. Podemos entender la letra. Podemos hacer la prueba la primera vez, profe, porque yo lo puedo hacer manuscrito, escanearlo y bueno, mandarlo como PDF. Bueno, veamos tu caso, pero el resto no, veamos tu caso. Yo te aviso, hagamos la prueba. Si yo no entiendo la letra, te digo, no entiendo la letra y mandame el práctico.
Así de sencillo vamos a hacerlo. Es muy difícil evaluar, ya he probado en otro momento. Okay, Silvana profe. dice que usan la bibliografía. Sí, la bibliografía sugerida es la que está en la página, en el cuadro correspondiente o la ventana correspondiente, la unidad número 1 de la materia. Es la sugerida. Ahora, si quieren utilizar otra bibliografía y aprovechar de que la biblioteca está prestando libros los días martes y jueves de manera presencial, pueden hacerlo. O también buscar algún otro libro en la biblioteca digital de UNJU Digital. Tiene una biblioteca digital, ¿sabían? Pueden buscar algún otro libro, revista, paper, sí. Sí, pero siempre con material académico. Utilicen material académico, por favor. Ahora en esta materia, en las que le sigue, después en su profesión. Es un consejo, más que todo. Y bueno, mucha suerte para los que vayan a votar, qué sé yo, o participan activamente de estas elecciones. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos vamos despidiendo y nos encontramos el miércoles que viene, en principio a las 20, aunque hay posibilidad de que volvamos al horario anterior a las 19 horas. Ustedes los días miércoles tienen clases solamente hasta los días miércoles hasta las 7 o hasta las 6. ¿Hasta qué hora tienen clase de otra materia los días miércoles? Hasta las 19 tienen clases de otra materia. Bueno, quizás podamos volver al horario anterior de las 19, ya los voy a decir bien. Hoy lo vi al secretario académico y no pude preguntarle de los horarios. Bueno, ya los días viernes se nos cruza con estadística. Sí, ya sabía, por eso no voy a tratar de no darles más clase a las 17 horas porque el viernes pasado no se conectó casi nadie tampoco. Porque estadística tienen ustedes de 16 a 18, estadística inferencial. No sé, Meet me parece que es una herramienta mucho más limitada que esta, Silvana. Yo creo que es un problema que tenés vos de conexión, no lo sé, o de tu computadora. Pero es una herramienta mucho más limitada que esta. Y el Zoom, creo que el Meet, bueno, el Meet tiene la ventaja de que la facultad paga $5 mensuales, me enteré hoy, por cada cuenta que crea. Y Zoom creo que no tiene contratado la facultad. La facultad de la universidad no tiene contratado Zoom. La facultad no tiene contratado Zoom, tiene contratado Meet y la universidad tiene contratado el Big Blue para la plataforma Moodle, así que, bueno, podríamos probar algún día con Meet. Zoom lo veo mucho más difícil. Bueno, muchas gracias chicos, que estén muy bien, que tengan una buena noche, cuídense mucho.